4, hermano, si ya lo encontró, póngase de pie. Versículo 1. Pues no crea, hermano, que a mí me gusta como predico, pero Dios hace su parte. Más bien Él hace todo, ¿verdad? Yo hago lo que Dios me pide y quiero que abra su corazón y ore para que Dios le hable, y vamos a dar lectura en el capítulo 1, versículo 1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Todos juntos? Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice en el 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, vamos al versículo clave, que es el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Juntos? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos abrirla, escudriñarla, atesorarla, creerla, vivirla. Señor, te pido en esta tarde, noche, que usted hable a través de mí. Te pido perdón. No soy digno, Señor, de estar aquí. Tú conoces mi corazón, cómo hay temor adentro de mí por predicar, Señor, porque tu palabra es santa. Señor, ayuda a mis hermanos a poder llevarse algo a casa, mi Dios, y ser edificados. Y ayúdame a mí, Señor, que sea ese ducto por el cual, Señor, tú hables. Límpiame, Señor. Padre, gracias por amarnos mucho. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, hermanos, este mensaje lo titulé Señales antes del fin. Señales antes del fin. En el versículo 1 del capítulo 24, Jesús salió del templo. Y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y bueno, hermano, me imagino que el templo estaba tan hermoso, magnífico, lleno de cosas preciosas, hermano, que el ser humano anhela muchas veces tener, como oro y plata y cosa maravillosa a nuestros ojos. Y bueno, los hombres, los discípulos, viendo eso, querían presumirle al Señor. Querían que el Señor se impresionara cómo ellos habían obtenido o hecho ese templo que duró muchos años en hacerse. Y el Señor salió del templo y estos hombres, estos discípulos, le dijeron: maestro, mira los edificios, qué tan grandes, tan magníficos, tan hermosos, tan maravillosos, como diciendo: mira lo que hemos hecho, lo que nosotros con nuestras manos y la gente alrededor ha hecho.
Porque hermano, en ese lugar era donde se buscaba al Señor. Era donde el Señor había, ¿verdad? Donde el templo de ese lugar era la reunión en buscar al Señor en aquel tiempo. Era un templo magnífico. Y bueno, los edificios que tenían y todo maravilloso. Pero en el 2 da una respuesta contundente al Señor y como que les apaga su altivez, se puede decir, el ser presumido en lo que tenían. Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, yo creo que los discípulos tenían un concepto, estaban tan animados, tan orgullosos, tan seguros de que el Señor se iba a impresionar por aquellos edificios, de aquellos lugares magníficos. Y el Señor, hermano, da como que una palabra, una respuesta. Es como si le hubieran dado como que un gancho al hígado a estos hombres, a los discípulos. Y le digo, mira, ¿ves todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y bueno, dice el 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos, hermanos, se impactaron por la respuesta del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, cuando les dijo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos, ya teniendo una conciencia diferente, se sentaron con él y le hicieron 3 preguntas. Le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quedaron sorprendidos por la respuesta que el Señor le había dado a los discípulos. Y le hacen esta pregunta. Y él respondió, hermano, respondiendo en el 4 dice, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y da, hermano, a través de esas 3 preguntas que los discípulos hacen al Maestro, da todo el capítulo 24 en respuesta a las 3 preguntas que le han hecho los discípulos. Y les empieza a decir, ¿verdad? Que mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán. El 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y luego dice, en el 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y todo esto será principio de dolores. Y bueno, sigue el Señor dando respuesta a las 3 preguntas que le han hecho los discípulos. En el 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermano, estamos en los últimos tiempos. Se han levantado hombres engañadores. Y luego dice en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, bueno, hermano, está hablando, si no me equivoco, de la tribulación. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y luego, hermano, sigue con la respuesta que estos discípulos le hacen. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo.
y el maestro les sigue hablando sobre esas preguntas, les da dando la respuesta de aquellas 3 preguntas, y en el versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Y luego dice, hermanos, así la respuesta, sigue el Señor dando respuesta a aquellas 3 preguntas. Y llegamos, hermano, al versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aclara algo que debemos de tener, hermano, en mente todos los días. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén, hermanos. Pero el día y la hora, el 36, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermano, y da un ejemplo de una historia pasada y lo trae a memoria como respuesta a las 3 preguntas que le hacen los discípulos. Mas como en los días de Noé, 37, así será la venida del hombre, la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Para entender, hermano, cómo estaba la vida en los días de Noé, tenemos que trasladarnos a la historia de aquella época. Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Bueno, hermanos, dice, y le nacieron hijas. Y usted, hermano, conoce la historia. Vamos a seguir leyendo en el 2. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué había pasado en los días de Noé? Dice, hermano, así como en los días de Noé, regresando a Mateo, no pierdan Génesis, Génesis, Mateo 24, en la pantalla, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, el 38, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, la respuesta, la pregunta de los apóstoles era tan extensa que Dios se enfocó en todo el capítulo 24, enseñándoles cómo sería la venida o el fin que ellos estaban preguntando. ¿Cuándo serán, Señor, estas cosas, Maestro? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor dice, así como en los días de Noé. Hermano, el primer punto que yo veo que nos enseña la Biblia en aquellos tiempos, en los tiempos que vivió Noé y en los tiempos, hermanos, que estamos viviendo, son exactamente iguales. Y hermano, Dios, el Señor está cerca, hermanos. Dice en el versículo
dice en el versículo 39, el 38, porque como en los días antes del diluvio, hermano, recuerde esto, que en aquel tiempo de Noé no había lluvia que cayera del cielo. Solamente había un rocío que mojaba la tierra y así se mantenía las plantas, ¿verdad? Rociadas con lo que salía debajo de la tierra, y así mantenía, hermano, la creación el Señor. El Señor, ¿verdad? Vio una maldad tan grande en aquel tiempo que Noé construye un arca. Y Noé, con su fe puesta en Dios, empieza a trabajar en ello. Y hermano, yo creo que en el tiempo que Noé recibió esa ordenanza de parte de Dios, duró muchos años en construir la barca. Yo creo que él, hermano, ¿verdad?, quería que los hombres se arrepintieran. Él iba y predicaba el evangelio. Iba y le hablaba a la gente, porque, hermano, duró mucho tiempo construyendo el arca. Y bueno, hermanos, vemos que en aquellos tiempos, dice, porque como los días, bueno, no había caído lluvia, Dios le dice, constrúyete un arca porque va a venir un diluvio. Y él creyó en las palabras de Dios. Y bueno, él construye el arca, entra él, ¿verdad? Los animalitos, y bueno, se salva él y su familia. Pero algo pasaba en aquella generación. Algo pasaba en aquel mundo que estaba viviendo Noé. Y eso, hermano, es lo que desgraciadamente y temerosamente estamos pasando nosotros en estos días. Dice la palabra de Dios en el 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y dice la palabra de Dios todos juntos, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, el primer punto, que en aquel tiempo, en la historia que nos trae el Señor a memoria, a los apóstoles les trae a la memoria, y Dios nos trae a la memoria en estos días, es que en aquellos tiempos la gente no entendía, hermanos. No entendía. Hermano, algo que tenemos nosotros saber es entender la palabra de Dios, creerle a Dios, creer lo que Dios nos dice. En aquellos tiempos estos hombres, dice, no entendieron. Sí alcanzaron a entender, pero era demasiado tarde, hermano. Ellos decían, dice, y no entendieron, o sea, sí alcanzaron a entender, pero fue muy tarde, muy tarde. Estaban casándose y dándose en casamiento. Mire, hermano, la palabra de Dios nos dice ahí en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, dice, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hermano, estamos perdiendo la juventud. ¿Sabe qué? No entendemos. No entendemos. La familia se está quebrando y no entendemos. Este mundo nos está arrastrando
y no entendemos, hermanos. Jóvenes casándose con gente impía, tal cual no debe de ser. Yo le prediqué este mensaje a los jóvenes y le dije: joven, tú tienes que ser cristiano genuino. No puede ser posible que yo pueda ver con mis ojos cómo nuestros jóvenes se están casando con gente que entra a las iglesias y los lleva cautivas, hermanos. Y parece que nosotros los padres no entendemos. No entendemos el plan de Dios. No entendemos los propósitos de Dios. No entendemos que nuestra familia debe estar consagrado para Dios. No lo entendemos. Nuestros jóvenes se van, se casan con gente que no son cristianas, hermano, y se hacen como ellos. Y su vida, cada día, hermano, se deteriora, se hacen como el mundo, y hermano, y engendran hijos, y esos hijos jamás, a lo mejor, ¿verdad? Dios quiere, nunca van a conocer la verdad. Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y no entendemos. Dice, esto, te voy a decir cuándo serán estas cosas. Y qué señal habrá de mi venida y del fin del siglo. Y les da un ejemplo, así como los días de Noé. La gente no entendía hasta que se vino el diluvio. Muchas veces, hermano, no entendemos cuál es el plan de Dios. No entendemos, hermano, por qué estamos aquí. Nosotros, hermano, déjeme recordarle, usted y yo somos luz y sal en la tierra. Nosotros somos luz y sal en esta tierra. Desgraciadamente, hermano, hemos dejado de ser luz y la sal de esta tierra. Y no entendemos hasta que vemos a una descendencia nuestra apartarse de los caminos de Dios. Demasiado tarde, así como en los días de Noé, hasta que entraron, hasta que vino el diluvio y se entendieron. Otra cosa, hermano, que pasó en aquellos tiempos, mire, vaya a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hermano, es lo que le acabo de decir. ¿Sabe por qué él estaba diciendo? Aquellos estaban casándose y dándose en casamiento. Los cristianos se estaban metiendo con gente que no eran cristianos, hermano. Te voy a dar una señal. ¿Cuál es? ¿Cómo va a ser el tiempo de mi venida y del fin del siglo? Que ustedes los cristianos, nosotros los cristianos, ya no vamos a estar en la voluntad de Dios y vamos a estar mezclados con el mundo. Esa es una señal del fin del siglo, de la venida del Hijo de Dios. Hermano, dice, habrá guerras, rumores de guerras, dice, pero es necesario que todo acontezca, pero ese no es el fin. El fin, hermano, es cuando el Señor mira en la tierra y no ve a ninguno que alumbre, que no ve a ninguno que haga vallado, que haga diferencia, que alumbre, que sea la sal. Y Dios dice, ya no hay nada que hacer. Va a venir el fin como en los días de Noé y se los va a llevar a todos.
La gente estaba juntándose con las hijas de los hombres. Está hablando, hermano, de gente impía, gente que no conocía a Dios. Los hijos de Dios juntándose con ellos. Dos cosas, hermano, que pasaban en aquel tiempo. Uno, no entendían. Oye, vamos a ganar almas. No entendemos, hermano. Vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. No entendemos. Vamos a consagrarnos, vamos a decir como dijo Josué allá, ¿verdad? Cuando proclamó sus últimos sermones, cuando él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No hay convicción en nosotros, hermanos. No hay devoción. No hay entrega en las cosas de Dios. Dios dice, te voy a dar una señal del fin del siglo, que no van a creer. Hay gente que no cree en el diezmo, hermano. Hay gente que no cree en venir a la iglesia y que aquí, hermano, es donde se reúnen los redimidos, los consagrados, los hijos de Dios. Y que ese grupo, el cuerpo de Cristo, debe estar alumbrando, haciendo diferencia. Debe de ser la sal que le da sabor a este mundo putrefacto, lleno de maldad. Este es el cuerpo que debe de resistir las acechanzas del diablo, porque la cabeza es Cristo. Y dice Dios, en los días de Noé no creían, hasta que fue demasiado tarde. Otra cosa, que viendo que los hijos de los hombres, que las hijas de los hombres eran hermosas, se juntaron con ellos. Se estaban casándose y dándose en casamiento, hermano. Cristianos haciendo eso. Y Dios, hermano, le dolió el corazón y dijo, me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haberlos hecho. Y él, hermano, con todo el dolor de su corazón, decide matar a todos. Tanto cristianos, hijos de Dios, y los hombres impíos. Arrasa con todos. ¿Sabe qué, hermano? Tenemos problemas. Tenemos problemas, hermano. Usted y yo somos consagrados para Dios. Mi esposa es consagrada para Dios. Mis hijos son consagrados para Dios. Desgraciadamente, hermano, hemos tolerado y hemos pecado en dejar que mi familia se mezcle con el mundo. Lo hemos hecho, hermano. Lo hemos hecho. ¿Sabe por qué? Porque no creemos en la santidad. No creemos en la separación. No creemos que nosotros somos hijos de Dios apartados para Él. Usted conoce más de uno, hermano. Usted conoce gente que se decía ser cristiano y llegaron hombres disfrazados de supuestos cristianos y se los llevan y al rato ya ni a la iglesia van. Hermano, algo que Dios me ha puesto en mi corazón es que yo no voy a entregar a mi hija a ningún hombre. Ella puede hacer lo que sea cuando sea grande, casarse con quien yo le voy a instruir. Al final ella o él va a decidir. Pero yo no voy a estar presente, hermano, el día que se case con un impío. Jamás. Lo hemos tolerado porque no creemos que nuestra familia es para Dios. Esta gente, dijo Dios, los voy a raer de la tierra, los voy a extinguir, porque no creen. No creen. No se consagran. No creen en mi palabra. Muchos hasta dudan en si venir a la iglesia, si está Dios aquí. Hermano,
Perdóneme por mis mensajes, son los que Dios me da. No creemos. La gente de aquel tiempo, dice Dios, te voy a dar una señal, no creían. Se estaban casándose, dándose en casamiento. Dice Dios, hermano, ¿se acuerda que Dios dice en su palabra que nosotros somos la sal de la tierra y que si la sal fuera insípida, ¿qué dice? Para nada sirve, hermano. Será echado al fuego, que se queme. Y cuando nosotros los cristianos, hermano, ya no alumbramos, ya no somos lo que debemos de ser, ya no tenemos fe, ya no tenemos amor, ya no tenemos convicción, ya no tenemos perseverancia, ya no luchamos, contendemos por nuestra fe, Dios dice, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Los padres, dejando a su descendencia hacer lo que quiere. Otra familia hace lo que quiere. Y Dios dice, no hay nada que hacer. Ya no alumbran. Hermano, Noé. Mire lo que dice de Noé, ahí en Hebreos 11. En Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano, el Señor nos está mostrando la fe de Noé. Dice Dios que le había mostrado, le había dicho que hiciera un arca, que iba a venir un diluvio, lluvia, agua, iba a caer del cielo, de lo cual Noé nunca jamás había visto eso. Y él creyó, hermano, y construyó el arca con temor y temblor, porque había creído en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, se nos predica la palabra de Dios y vamos, hermano, sin creer la palabra de Dios? Jóvenes, hermanos, familias enteras, siendo incrédulos en la palabra de Dios. Y se ve, hermano, se ve en nuestra vida si hay fe, si tenemos ese creer en Dios. Y el Señor les dice, estos apóstoles, estos discípulos, ¿veis todo esto? De aquí no quedará nada, ni piedra sobre piedra que no sean derribado. Y te daré una señal cuando todo esto acontezca. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dos cosas. No creían, y como no creían, eran hombres descarriados, hacían lo que querían, había perversión, había adulterio, había fornicación, había pleito, envidia, contienda y todos los pecados que usted conoce. Mire lo que dice ahí en el versículo, vaya a 2 de Timoteo, ahí donde estábamos. Perdón, 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro. ¿Lo tienen, mis hermanos? 2 de Pedro 3:3, dice la palabra de Dios. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Gente que no cree, hermano. Gente que duda de la veracidad de la palabra de Dios.
gente que no cree que el Señor hizo todo lo que usted ve, los cielos, la tierra, la luna, el sol, todo lo que usted ve. Aquí hay hombres diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y que dudan de que el Señor haya hecho la creación por medio de su palabra. A través de este ejemplo, podemos ver, hermano, en nuestra vida, cómo en veces nosotros dudamos de la existencia de Dios y de las promesas que Él nos tiene hacia nosotros. Necesitamos, hermano, traernos de regreso. El Señor le dice a su pueblo Israel, cuando cometía pecado, dice, aún yo te dejé maestros. Y cuando dice eso, hermano, está diciendo, te dejé a personas, a maestros, a pastores, que te van a enseñar cuál es el camino. Pero necesitamos creer, hermano. Necesitamos creer la palabra de Dios. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted está aquí porque tiene fe en su corazón, como dice Romanos 10? Porque con el corazón se cree para justicia. Necesitamos que nuestros jóvenes tengan fe en su corazón, hermano. Necesitamos familias que tengan fe en su corazón. Necesitamos, hermanos, ser hombres, nosotros los varones, que tengamos convicción en que la Biblia es la palabra de Dios, en que lo que se predica aquí es palabra de Dios. Necesitamos creer que Dios ungió al pastor y que Él es nuestra guía, como Dios mandó, instituyó a pastores. Él es el que puso aquí como maestro para nosotros. Necesitamos creer que hay un Espíritu Santo que nos redarguye de pecado y nos trae a rastras a Jesús cuando estamos lejos. Necesitamos necesitamos ver que lo negro es negro y que lo blanco es blanco. Necesitamos creer, hermano, que la palabra de Dios, el Evangelio, aún todavía salva a la gente que cree por fe. Necesitamos creer, hermano, que la salvación aún es eterna. Necesitamos, hermanos, creer que venir a la iglesia es venir a buscar la palabra de Dios, la presencia de Dios. Necesitamos creer, hermano. Necesitamos creer que cuando yo traigo a mis hijos y a mis hijas son para dedicárselos a Dios. Necesitamos creer, hermano, que todo lo que hacemos aquí es para la gloria de Dios. Necesitamos entender y creer que los diezmos son de Dios. Necesitamos creer, hermano, que todo nuestro ser, todo lo que respire, dice Dios, alabe a Jehová. Necesitamos empezar a creer, hermano. Esta gente no creía. Dice, te voy a dar una señal. No creyeron hasta que no entró y se los llevó a todos. A todos. Y recuerda esto, hermano. Dice Dios, viendo que los hijos de Dios, hablando de cristianos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, estaban casándose y dándose en casamiento. Y eso está pasando, hermano. Eso está pasando en las iglesias. Eso está pasando con la juventud. Agarran parejitas y se van, y los padres, viendo que la va a hacer cristiana, lo va a hacer cristiano, hermano, está mal. Quiero decirle que está mal. Eso jamás va a pasar, hermano. Se va a perder. Viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Eso está pasando, hermano. Perdóneme, es la realidad. Es lo que Dios nos enseña aquí. Te voy a dar una señal. Estaban casándose, divirtiéndose, tomando, haciendo cosas que el Señor lo miró y dice, me arrepiento. Pocas veces el Señor se arrepiente. Y una de esas fue cuando vio que los cristianos se mezclaron con el mundo. Hermano, y no estamos tan lejos. Mire que este mundo es atractivo. Y en cuanto menos nos demos cuenta, hermano,
su servidor, hermano, la corriente de este siglo, en veces nos arrastra, hermano. Día con día cristianos caen. Pero hermano, debemos entender y creer lo que Dios nos enseña. Hay una brecha por el cual Dios nos dijo, por aquí es. Mira lo blanco, mira a Cristo, mira su palabra, ora y Dios nos mostrará la senda, hermano, de su justicia. Pero hermano, estamos en tiempos peligrosos, en tiempos donde ya no es importante la familia, ya no es importante la iglesia. La gente falta por faltar. La gente permite cosas porque no sé por qué, hermano. No puede ser, hermano. Dios nos dice, tengan cuidado. El día va a acabar. Esto va a acabar su fin, pero hermano, recuerde que Dios va a venir no antes de la apostasía. Y eso es lo que está diciendo aquí. Es lo que está diciendo aquí. Dice, ya cuando los cristianos se acaben, ahí voy a llegar yo. Porque no hay quien predique. No hay alguien donde yo me pueda glorificar, donde yo pueda mostrar mi salvación a través de una persona, de una familia, de una comunidad, de un cuerpo, de una iglesia. Ya no hay nada que hacer. La sal se echó a perder, ya no tiene sabor, que se queme. Hermano, señales antes del fin, no creer. Y por no creer, nos descarriamos. Hacemos lo que queremos, por no creer. Hermano, de guerras, tiene guerra a montón desde hace muchos años. Pero eso es principio de dolores. El fin va a llegar cuando los cristianos se acaben. Ya no haya una fe en ellos. Y Dios nos dice, a través de esas tres preguntas que le hacen los discípulos, muestran, dinos Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo? Y le recuerda, así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No creyeron hasta que se lo llevó a todos. Porque así, unos días antes del diluvio, se casaban, se estaban divirtiendo, se estaban haciendo tantas cosas por no creer. Yo creo que Noé les decía, hey, suban, ahí viene el agua, suban, ahí viene el agua. ¿Cuál agua? Suban, ahí viene el agua. Y él creyó, hermano, y se salvó por su fe. ¿Usted cree, hermano? Debemos de creer, hermano, para que usted salve a su familia como Noé. Salve, hermano, yo quiero salvar a los jóvenes. El pastor quiere salvarnos a todos de la corriente de este tipo. El hermano Gerardo se esfuerza por los niños que están ahí, para que los niños, hermano, tengan su propia fe, se parezcan a Cristo. Y todos, hermano, debemos de estar preocupados por la fe en cada familia. En cada familia, cada iglesia debe estar predicando a Cristo con fe. Pero nuestra parte es creer, hermano. Nuestra parte es creer. Dios bendiga, hermano, su palabra. Que Dios nos ayude a contender por la fe. La palabra de Dios nos dice, hay que contender por la fe, luchar por la fe, pararnos por la fe. Hermano, cada día este mundo nos empuja a más no creer. Las escuelas, el gobierno, toda la corriente de este siglo, hermano, quiere que nuestra fe caiga, hermano. Pero Dios nos dice, párate firme por tu fe. Habrá cristianos que tengan fe, hermano. Aún hay cristianos. Y yo quiero ser uno de ellos. Y yo quiero que usted sea uno de ellos. Vamos a orar, hermano. Si Dios le habló, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que sin fe es imposible agradarte.
Yo te pido, mi Dios, lo que yo no pude explicar ni decir, usted hable al corazón de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a no moldearnos a este siglo, a no ser como el mundo, para alumbrar, Señor, para mostrarte, para que tú seas glorificado. Señor, cargamos una Biblia, nos ponemos un saco al venir a tu casa y la gente puede ver, ellos son cristianos. Pero ¿qué tal en el trabajo? ¿Qué tal en nuestra vida cotidiana? Aún alumbramos, Señor. Aún creemos que la cristiandad, el ser hijos tuyos, es toda la vida. Y es una familia, son hijos, son esposos, son esposas consagradas que alumbren a ti. Para que tú, Señor, te glorifiques y la gente pueda darte gloria y honra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos moldeado y no hemos sido lo que debemos de ser. Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor, a creer, a entrar en esa barca, Señor, y que no sea demasiado tarde, como en los días de Noé. Pastor. Es verdad, diría alguien, tengo cosas que arreglar en mi vida. Tengo cosas que arreglar con mis hijos, en mi casa, en mi persona. Y voy a vivir para Dios. Alguien levanta su mano. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Padre, gracias, Señor, porque has hablado esta noche a tu pueblo, mi Dios. Nos has mostrado, mi Dios, nos has desnudado nuestra alma, nuestra mente. Te pido, Padre, por una iglesia limpia, consagrada. Te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, en Cristo, por mí mismo, por mi esposa, por mis hijos, por cada hermano, por cada joven, por mis hijos, por mis nietos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.